Muy buenos días para todos, bienvenidos al resumen del capítulo 6 sobre las bases y los ácidos, nombre y fórmula. Los ácidos y las bases sabemos que son sustancias bien importantes en muchas áreas de nuestra vida, en el área de la salud, la industria y el ambiente. Los ácidos y las bases tienen muchos usos en la industria química, pero también a nivel de la vida diaria. Y eso es lo que precisamente quiero enfocar también en este video, en este resumen, que no solo repasemos cómo se nombran y cómo se formulan, sino además su uso o los cuidados que debemos tener cuando estamos cerca o manipulando este tipo de sustancias. Un ejemplo que podemos dar para entender un poquito el énfasis que quiero darle al repaso es cuando en el ambiente la acidez o el pH de la lluvia en el agua, de la lluvia ácida o en el mismo suelo, eso puede tener efectos bastante significativos. Por ejemplo, cuando la lluvia se vuelve muy ácida, puede deteriorar superficies o acelerar la corrosión de algunos metales. Si nos vamos a nivel del agua de las lagunas y de los lagos, la acidez puede afectar la capacidad de supervivencia de los peces. Literalmente puede matarlos. Y en el suelo, esta acidez que puede crearse alrededor de las plantas puede afectar su crecimiento. Porque si el pH del suelo es muy ácido o por el contrario es muy básico, las raíces de una planta no pueden captar efectivamente algunos nutrientes. Entonces, la mayoría de estas plantas no prosperan, ya que ellas prosperan con un pH casi neutro. Aunque, es verdad, hay ciertas plantas, como por ejemplo las orquídeas, las camelias y las moras, requieren de un suelo más ácido. Pero vamos a esforzarnos un poco más y vamos a adentrarnos en este repaso que está bastante interesante. Soy la teacher Melissa y bienvenidos al capítulo 6. Las bases producen iones oxidrilos en agua. Esa simbología que vemos allí, oxígeno e hidrógeno con ese signo negativo de superíndice, es lo que conocemos como el ion oxidrilo o el ion de hidróxido, que es el característico para este tipo de compuesto. Donde lo veamos a él, sabemos que estamos en presencia de base. Además, las bases tienen sabor amargo o calcáreo, son electrolitos, pueden sentirse jabonosos y resbaladizos y pueden neutralizar ácidos. Es posible que estemos familiarizados con algunas bases, como los antiácidos, los destapacaños y los limpiadores de horno, pero de acuerdo con la teoría de Arrhenius, las bases son compuestos iónicos que se disocian en un ion metálico y en iones oxidrilos, el ion hidróxido que acabamos de ver. Por eso, él le dio el nombre de hidróxidos. La teoría ácido-base de Arrhenius, el concepto de ácido-base de Arrhenius, clasifica como una sustancia base si produce iones de hidróxido, iones oxidrilos en agua. Y clasifica una sustancia como ácido si produce iones de hidrógeno o iones hidróneos en agua. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los ácidos. Fíjense. En la reacción tenemos que para formular hidróxidos debo tener un óxido básico más agua. Eso me va a permitir entonces poder tener una base. Recuerden que esa base va a tener el ion oxidrilo o hidróxido. Aquí tenemos el ejemplo del óxido de calcio más agua, que al combinarse me va a dar Ca o H2. Recuerden que la valencia del calcio es 2 y la valencia del ion hidróxido u oxidrilo es menos 1. Entonces la valencia del ion oxidrilo pasa para el calcio y la valencia del calcio pasa para el ion oxidrilo. Y es por eso que me queda de esta forma estructurada. Si nosotros balanceamos, nos damos cuenta que hay un calcio, dos hidrógenos y dos oxígenos, por lo tanto la ecuación está balanceada. Ahí vemos la disposición atómico y molecular y nos da un recordatorio que el hidróxido de calcio, que es lo que acabamos de formular, es también llamada la cal apagada, que se usa en la industria alimentaria para producir bebidas, en el bronceado para neutralizar ácidos
y en la odontología como relleno para las endodoncias. Las bases que contienen hidróxido se ionizan en agua para producir el ion metálico y los iones hidróxidos u oxidrilo. Ahí vemos una reacción clarita del hidróxido de calcio que acabamos de producir. Él se puede disociar en presencia de agua y eso me va a dar el ion metálico de calcio y el ion oxidrilo. Entonces, definitivamente estamos en presencia de una base. A nivel de un dato curioso, los granos de maíz seco se sumergen en esa agua de cal, que es una solución de hidróxido de calcio, para hacer el maíz. Ahora vamos a darle nombre y decir algunos usos y aplicaciones de unas bases a nivel de la vida diaria o de la vida industrial. Allí tenemos el hidróxido de sodio, que también es llamado sosa cáustica. Tiene como usos fabricar jabones, crayones, papel, explosivos, puede hacer pinturas o productos de petróleo. También se puede usar en el procesamiento de textiles de algodón, en la lavandería y blanqueado, en el revestimiento de óxidos, en la galvanoplastia y en la extracción electrolítica. Ahí tenemos otro hidróxido, que es el hidróxido de potasio, también llamada potasa cáustica, que se usa en una variedad de aplicaciones industriales. Los usos principales son en la producción de carbonato de potasio, fosfato de potasio, fertilizantes líquidos y jabones y detergentes de potasio. Tenemos otra base que es el hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio junto con el hidróxido de magnesio son los antiácidos usados para aliviar lo que se le llama pirosis, que es la acidez o esa sensación de calor estomacal. También se pueden usar para una indigestión ácida y para los malestares estomacales. Quiero hacer un pequeño alto para que se den cuenta que estamos nombrando por el método tradicional, pero también estoy nombrando por el método de Stock. Anteriormente no había usado el paréntesis y la valencia porque como es uno se puede omitir. Tenemos otras bases, su nombre y sus usos. Aquí tenemos el hidróxido de bario, que se usa en la fabricación de cerámicas, venenos para insectos y ratas. Se usa en sustancias que se añaden aceites y combustibles, tratamiento de aguas de caldera, eso es a nivel industrial, en la producción de lubricantes de bario, como componente de sustancias que se pueden usar para sellar, en la manufactura de papeles y en la refinación del azúcar. Otro hidróxido bastante importante es el hidróxido ferroso o el hidróxido de hierro 2, fíjense que están nombrados por Stock. Ese representa la forma reducida de lo que es la famosa herrumbe. En la vida diaria puede contemplarse este hidróxido en lugares comunes. Por ejemplo, en el barco que está en la imagen tiene la superficie cubierta de esa herrumbe verde. Ahí está el hidróxido ferroso, pero está acompañado por numerosos iones procedentes también de las olas del mar. Químicamente hablando, las propiedades y usos de este material dependen del catión de hierro 2, y de su tendencia a oxidarse para transformarse en el catión de hierro 3. Es un agente reductor, el cual reacciona rápidamente con el oxígeno en condiciones básicas. Por lo tanto, debe utilizarse en atmósferas inertes y en soluciones ácidas. En los análisis cualitativos orgánicos, su poder reductor se emplea para determinar la presencia de los compuestos de nitro. Esa reacción para la cual se obtiene la polaridad positiva es lo que me dice que efectivamente están esos iones. Ahora vamos a ver el hidróxido de hierro 3, hidróxido férrico, que se utiliza para la fabricación de pinturas, en la elaboración de medicamentos y también puede ser utilizado
para antídoto del arsénico. Recordemos que el arsénico es un veneno. Entonces, qué bueno que sabemos que el hidróxido férrico es un antídoto. Vamos a entrar ahora a los que son los ácidos. Los ácidos, que van a ser la parte que me viene a complementar el estudio de Arrhenius, me dice que el término ácido proviene de la palabra latina acidus, que significa agrio. Estamos familiarizados con los sabores agrios del vinagre, del limón y de otros ácidos comunes en los alimentos. En el siglo XIX, Arrhenius fue el primero en describir los ácidos como sustancias que forman iones de hidrógeno, H con su superíndice positivo, cuando se disuelven en agua. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno se ioniza en agua para producir iones de hidrógeno. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando manipulamos ácidos, porque pueden ser altamente corrosivos, altamente peligrosos, a pesar de que también hay ácidos que son beneficiosos, como por ejemplo los ácidos estomacales o los ácidos orgánicos, los que encontramos en los alimentos. ¿Cuáles son las características entonces que yo voy a conseguir en los ácidos? Los ácidos van a tener un sabor agrio, van a cambiar el indicador de tornasol azul a rojo, corroe los metales, ioniza en agua para producir esos iones de hidrógeno que nos hablaba Arrhenius. Fíjense, ahí tenemos la reacción del ácido, o la disociación en este caso del ácido clorhídrico. Ahí tenemos la producción del ion de hidrógeno o el ion hidronio más el ion cloruro. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar de este ácido que tenemos aquí, que es el ácido clorhídrico? Este ácido tiene una amplia gama de usos, ya que se usa domésticamente en la limpieza de superficies de concreto, cuando purificamos la glucosa y jarabe de maíz también lo utilizamos, en el tratamiento con ácidos de pozos petroleros y de gas, y en la fabricación de compuestos clorados. Un dato curioso que podemos rescatar acá es que un número muy reducido de personas es incapaz de sintetizar suficiente jugo gástrico. El ácido clorhídrico es el mayor componente del jugo gástrico. Es por ello entonces que deben ingerir cápsulas de ácido clorhídrico diluido en cada comida para poder hacer su digestión. Vamos entonces a ver cómo formulamos y cómo nombramos ácidos. Tenemos entonces el hidrógeno gaseoso con el cloro gaseoso, que me va a dar el ácido clorhídrico como producto de ácido hidrácido que estábamos buscando. Fíjense bien que ya la ecuación está balanceada y hay que hacer notar que aquí el hidrógeno es un gas, el cloro es un gas, y esa simbología que tienen allí entre paréntesis y G lo que me está indicando es el estado de la materia, o sea, en el estado en el que se presentan esos compuestos. Entonces, allí tenemos el primer ejemplo de formulación, aquí tenemos otro, el hidrógeno gaseoso más el bromo gaseoso. Eso me va a dar el ácido bromhídrico, que es el ácido hidrácido que podemos formar con la combinación de ese no metal con el hidrógeno. Fíjense, ya nosotros del ácido clorhídrico hablamos, pero entonces ahora nos corresponde hablar del ácido bromhídrico. El ácido bromhídrico es un ácido fuerte, es un componente tóxico para el ser humano, ya que la inhalación o el contacto físico con sus vapores puede ocasionar quemaduras en la piel e irritar los ojos y las membranas mucosas, e incluso hasta causar la muerte. Aunque los efectos por respiración de este gas se presentan con retraso, causan mucha irritación severa en la nariz, en el tracto respiratorio y pueden causar lesiones pulmonares. Pero su uso es positivo, pues se usa para elaborar productos químicos y farmacéuticos, principalmente para la producción de bromuros inorgánicos, como bromuro de zinc, calcio y sodio, que también se le emplean como solventes y en la medicación veterinaria.
además de constituir una materia prima fundamental en la fabricación de materiales fotosensibles, tintes y fumigantes, usados en la horticultura o tratamientos para después de la cosecha. A pesar de que las cantidades suelen ser bajas para causar toxicidad, una de las principales fuentes de exposición del ácido bromhídrico en los seres humanos es la presencia en los alimentos. Seguimos viajando en la formulación de esos ácidos y como resumen tenemos que según lo que nos dice Arrhenius, que los ácidos que producen ese ion de hidrógeno y un ion no metálico simple en el agua se nombran con el prefijo hidro y con la terminación IC ácido. Es decir, que simplemente yo tengo que incluir en esa fórmula la raíz del nombre del no metal y ya tengo el nombre del ácido. Les voy a dejar acá unas reacciones para que ustedes ubiquen su nombre y el uso en la vida diaria o los cuidados que se deben tener también en la vida diaria, porque algunos de ellos tenemos que tener cuidado al manipularlos e incluso unos pueden ser mortales. Tienes que investigar cuál de ellos. Y ahora entramos a hablar de otro tipo de ácidos. La mayoría de los ácidos son oxiácidos, lo que significa que contienen oxígeno. Cuando un oxiácido se disuelve en agua, forma el ion de hidrógeno o el ion hidronio y un ion poliatómico. El nombre de un oxiácido proviene del nombre de su ion poliatómico. Cuando un ion poliatómico termina en ato, se antepone la palabra ácido y la terminación se sustituye por ico, que es la terminación de la forma más común de los oxiácidos. Pero cuando el nombre del ion poliatómico termina en ito, se antepone la palabra ácido y el nombre termina en oso. Vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicamos estas reglas. Yo también les doy tips a ustedes y les digo, bueno, si sé nombrar los anhídridos, que son los óxidos ácidos, entonces simplemente nombro el anhídrido y le agrego la palabra ácido y listo. Es otra forma de verlo. Pero igual vamos a ir a ver todos estos ejemplos para que ustedes se den cuenta de cómo hacerlo. Entonces tengo un óxido no metálico, un anhídrido, en combinación con el agua, entonces este me va a formar un oxiácido, es decir, un ácido que tiene oxígeno en su constitución. Tenemos el ejemplo del anhídrido fosfórico combinado con el agua, me va a dar el ácido fosfórico. Fíjense que ya la ecuación está balanceada. Siempre que hagamos reacciones debemos recordar que tenemos que balancearla. Bueno, aquí básicamente se contaron las cantidades de hidrógenos que habían antes del balanceo, la cantidad de fósforo que había y la cantidad de oxígeno que había. Y si se puede simplificar la molécula, pues se simplifica. Fíjense que se formula diferente a las bases y a los ácidos anteriores. Vamos a dar un pequeño dato de ese ácido que está allí, que es el ácido fosfórico, que entre algunas de sus aplicaciones se puede encontrar que se emplea como ingrediente de bebidas no alcohólicas, se puede usar como pegamentos de prótesis dentales, como catalizador en metales inoxidables y para fosfatos que se utilizan como ablandadores de agua, fertilizantes y detergentes. Ahora vamos a repasar cómo nombramos ácidos oxácidos en inglés. Cuando el ácido que contiene oxígeno de un ion poliatómico termina en ATE, se nombra cambiando la terminación ATE a la terminación IC acid. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo del ion de nitrato. Fíjense que se les cambia la terminación de las tres últimas letras por la terminación que me indica que es un ácido. Este que tenemos ahí es el ácido nítrico. El ácido nítrico es usado como abono y fertilizante agrícola, componente también de explosivos, en el grabado artístico, la joyería, para proteger metales o en la electrónica. Tenemos otro ejemplo con el ion sulfato que me va a llevar al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, la industria que más lo utiliza es la de los fertilizantes.
Otra aplicación importante se encuentra en la refinación de petróleo, en la producción de pigmentos, en el tratamiento del acero, entre otras. Bueno, muchachos, llegó la hora de verificar nuestros conocimientos. Nosotros vamos a seleccionar de las opciones propuestas cuál es el nombre correcto del ácido que se me presenta. Ahí tengo un ácido hidrácido, ahora tengo un ácido oxácido y ahora tengo otro ácido oxácido. Piénsenlo un poco. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver si acertaron. Ahí tenemos al ácido bromhídrico, el ácido carbónico y el ácido hipobromoso. Vamos con otro repaso. Me dice que identifiquen el compuesto, si es un ácido o es una base y el nombre que debe tener. Me dan, además de la formulación, me dan un tips de dónde lo puedo usar. Les doy un tiempo para que se lo piensen. ¿Listo? Así es. El primero es un ácido, que es el ácido fosfórico. El segundo es una base, que es el hidróxido de sodio. Y el tercero también es una base, que es el hidróxido de magnesio. Bueno, muchachos, esto ha sido todo hasta hoy. Espero les haya encantado, como a mí, el podernos conectar nuevamente. Les haya servido este repaso. Recuerden hacer efectivamente todas las partes del libro, todas las evaluaciones dispuestas para esta unidad. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier duda, por el correo teacheremelisa2020@gmail.com. Que tengan excelente día.